acompañado ya segunda vez a Liz en este tipo de instancias. A mí me parece muy, muy entretenido. Yo también aprendo mucho de este tipo de instancias y por eso para mí es una oportunidad para poder compartir algunos trabajos que hemos desarrollado aquí en nuestro país y que nos permiten de alguna forma entender de mejor forma y comprender los territorios, las comunidades y las diferentes problemáticas. Así que la idea fundamental de esta presentación es poder comentarle alguna experiencia y hablar un poco acerca de la práctica, de cómo la teoría ayuda bastante bien a entender un poco los procesos, pero definitivamente hay que estar ahí en el territorio con las comunidades para poder en general llegar a una, con profundidad a comprender este tipo de dinámicas que se generan. Así que tengo una breve presentación donde podemos conversar y si hay alguna duda la podemos hacer sin detenernos sin mayores problemas. Bueno, perfecto. Entonces voy a presentar por aquí. Ah, ventana. ¿Dónde está? Un momentico, que ¿Sí? Si quiere la comparto, presentación. si quiere Sí, la la da comparto ya. de acá también. ¿La puedo Ah, compartir de bueno, acá? ¿Sí? perfecto, sí. Entonces, espérame, le tengo que dar el rol de compartir. Ya, por favor. Ah, personas. Ah, se me quedó. Poner convertir en. Pero porque no está Aquí, poner el participante en primer plano para todos, convertir en asistente. Eso no me deja a ver, aquí. cambiar el rol ya. Ahí sí ya Sí, aquí estoy probando. le deja presentar. Sí, ya. Sí, ya ¿Cierto? vamos. Voy a ver aquí un segundo. Arriba, junto a la, dice comparte arriba en la flechita. Sí, pero no estoy compartiendo nada. No, todavía no se No, ve nada. ya. Entonces, se me apagó la compartir. Sí, Mm, que estás ahí como, está como convertir en acción. moderador. Estás como moderador. A ver ahora. Ya, Sí, mira, sí, vamos a ya. ver. Ahora voy de nuevo. Ya, un segundito. Y aquí tengo esto. Ya, por aquí va. Toda la pantalla. A ver. Sí, ahí sí. Ah, bueno, Sí, yo no perfecto. sé qué es lo que. No sé si se ve Ahí algo. sí ya. Sí, ahí Y está yo no toda la lo, pantalla. ya, yo no lo veo. Pero ahí Entonces, sí estás compartiendo toda la pantalla. mm, el problema es que yo no lo veo, entonces quizás va a tener que compartir tú mejor. Sí. Ah, bueno. Mm, porque no lo veo yo desde acá. Mm, sí, ¿Se lo no sé comparto cómo. yo? Ya, mejor. Porfa. Ah, bueno, listo. Espérame, ventana. Ahí sí. Ah, ahí sí ya aparece. Sí, ahí lo veo, pero no está en modo presentación. Yo lo tengo, tú me envías el PDF. Sí, sí, Ah, ahí sí es, ahí sí lo están viendo, sí. sí. Ah, bueno, ya tú me dices Pero cuando voy pasando. ya, ¿se puede ver más completa la pantalla o no? Y se ve Sí, como yo la veo tres cuartos aquí. sí, yo la puse ya, está toda ¿Sí? completa. Sí. ¿Ustedes Ya. la ven completa también? Sí. ¿Ellos lo ven completo? Chicos, la ve completa. Sí, porque como es un PDF, sí, así ya se ve. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Nos dice el estudiante que F11, profe. Sí, con F11. Sí,
Sí, ahí está. No. Mm, No, Yo se lo veo sigue igual. viendo igual. Sí, sí. Mm, porque yo en mi pantalla sí la veo toda completa. ¿Qué será pues? O lo agrando. Así eh, también. Así. ok, sí, Sí, ya por lo menos se ve mejor ahí. Ya. Iniciamos entonces. Sí, adelante. Bien. El nombre de la presentación tiene que ver con el tema de la articulación, con la vinculación con el medio, con el entorno, y por eso de ahí la posibilidad de poder instalar este nombre con vinculaciones que transforman a partir del trabajo en los territorios y las comunidades. La idea fundamental cuando me invitaron era poder compartir ciertas experiencias que están fundamentadas básicamente en el enfoque metodológico que utilizamos acá y la relación directa que se da con las comunidades y con el contexto, que termina siendo como el eje central de esta presentación. Eh, Como decía Liz, mi nombre es Pablo González, nos conocemos hace bastante tiempo, somos bien amigos, hemos tratado de compartir varias experiencias de este tipo, desde Chile, en Ecuador también cuando estuvimos, y hemos tratado hemos publicado juntos también, así que muy bonita experiencia, así que agradezco nuevamente la invitación, Liz. La estructura de la presentación tiene 5 partes, 5 puntos que voy a desarrollar, que tiene que ver con una breve introducción. En esta introducción hago una pequeña síntesis del trabajo que voy a presentar. También esta introducción tiene que ver con algunos propósitos. Hay una idea inicial y a partir de ahí desarrollar este tema en 4 propósitos, siempre pensando en una premisa esencial, que probablemente ustedes también la experimenten y que tiene que ver con algo que trasciende más allá de los aspectos teórico-metodológicos, para terminar con algunos ejemplos, proyectos concretos que han generado bastante impacto al interior de las comunidades, enfatizar en el ámbito metodológico y luego hablar y conversar de algunas conclusiones que hemos obtenido al respecto. ¿Ok? Por lo tanto, esta presentación tiene que ver con estrategias metodológicas, tiene que ver con comunidad, tiene que ver con territorio, tiene que ver con la articulación y la vinculación que se genera con las comunidades, con el medio. Hay un concepto que está desde hace un par de años, está instalado profundamente en la educación superior en Chile, por lo menos, que precede un poco el tema de responsabilidad social universitaria, y ahora es la vinculación con el medio. La universidad, para acreditarse a nivel nacional, deben poseer este ítems de vinculación con el medio. Por lo tanto, gran parte de la universidad en Chile tienen asumidos esta temática, tienen políticas, tienen metodologías y tienen mecanismos para evaluar el impacto que genera la vinculación con el medio en el contexto. Por eso es importante para mí poder hablar de este tema y poner algunos ejemplos. Eh, Dos de los propósitos principales de esta conversación tiene que ver con presentar estos conceptos centrales que son importantes para desarrollar cualquier tipo de intervención comunitaria, sobre todo una intervención comunitaria que sea sostenible y vinculada con el medio. La vinculación con el medio no solo tiene que ver con instancias de una sola vez, sino que se sostienen en el tiempo y además son sustentables en la medida en que incorporan eh, aspectos como ambiental, social y económico. Son variables que deben estar presentes en esta mirada. Y también el propósito de esta instancia es poder documentar, identificar algunas experiencias que podrían ser interesantes a replicar en otros contextos también de características similares. Eso. El tercer propósito tiene que ver con describir algunas metodologías participativas que se están utilizando bastante en el ámbito comunitario, metodologías que son, si bien es cierto, tienen un inicio dentro del concepto. Yo de partida soy antropólogo, soy doctor en antropología. Desde el área de la etnografía utilizamos bastante metodologías participativas,
pero ahora la estamos complementando con metodologías que tienen que ver con innovación social, sobre todo en temáticas de salud. Yo actualmente me encuentro haciendo clases en la Universidad de Talca, en las carreras de medicina, de obstetricia y poricultura, y en la Universidad Autónoma de Chile hago clases en medicina y en enfermería. Hago los módulos de proyecto, eh, antropología cultural, sobre todo el tema de salud intercultural. Y finalmente el cuarto propósito tiene que ver con hablar un poco acerca de cómo este tema de vinculación con el medio se ha instalado ya en la universidad pública y privada en Chile y tiene es un eje súper importante, sobre todo para el tema de la acreditación institucional. ¿Ok? Eso. Esos son como los cuatro propósitos. Y como les decía, finalmente, en términos de experiencia y entre la práctica y lo teórico, creo que ha aparecido una premisa que es esencial entender desde el inicio, en diferentes ámbitos, en el ámbito de salud, en el ámbito de lo social, lo económico, y entender un poco que el desarrollo comunitario eh, emerge cuando se respetan los contextos locales, se integran múltiples perspectivas disciplinarias y se establecen relaciones bidireccionales con las comunidades y el territorio. Y aquí en esta premisa tiene que ver con lo transdisciplinario, tiene ese enfoque transdisciplinario. O sea, ya nos escapamos un poco más de lo disciplinar, de lo interdisciplinar, incluso de lo multidisciplinar. Ahora prevalece más bien un enfoque transdisciplinar. ¿Ok? Y para hablar un poco del contexto, me encuentro en este momento en Chile, eh, en la región del Maule, en Talca, una región que posee alrededor de 1 millón de habitantes, es una de las regiones que posee una alta ruralidad, más del 33%. En nuestro país se divide en alrededor de 14 regiones, nosotros deberíamos ser la séptima región en número, pero se llama región del Maule. Y desde el punto de vista económico, la agricultura ha tenido un enorme impacto en este territorio. Pero últimamente el tema de desarrollo energético también ha generado un impacto a nivel territorial. Políticamente y administrativamente, esta región del Maule se divide en 30 comunas. Entonces tenemos nuestro país que tiene 14 regiones, luego nuestra región del Maule tiene 30 comunas, nosotros estoy en este momento en la comuna de Talca, que tiene aproximadamente 300.000 habitantes aproximadamente. Es una región que es bastante rica en términos de recursos naturales, tiene reservas naturales bastante amplias. Tenemos por un lado cordillera, que es limítrofe con Argentina, tenemos un par de volcanes también, tenemos mar en el Pacífico, tenemos una cantidad interesante desde el patrimonio cultural tangible e intangible en términos de tradición y costumbre. Así es que es un territorio que contiene una cantidad importante, una diversidad importante. En términos solo de patrimonial, del patrimonio cultural, poseemos yo creo que uno de los sitios de arte rupestre más grandes de Sudamérica. Tenemos solo un sitio que es Calabozo, que tiene alrededor de 944 símbolos de arte rupestre que están instalados en la falda de las cordilleranas. Y tenemos algo emblemático, que es el único que existe en el país, que es un ramal de trocha angosta que recorre desde Talca a la costa. Es un tren de trocha angosta y que permite visitar el sector rural más profundo de la región del Maule. De esta forma, con toda esta riqueza de contexto de la región del Maule, hemos tratado a nivel institucional de generar instrumentos. Hablo de como gobierno regional del Maule. El gobierno regional del Maule tiene una serie de instrumentos de planificación, que también eso es súper importante. Eso permite entender la región de diferentes puntos de vista. Tenemos una estrategia regional de desarrollo del Maule, tenemos una estrategia regional de innovación, tenemos una política regional de turismo en la región del Maule y una política energética. En, en el, en el mapa que tenemos, que aparece ahí, hay varios puntos que están en verde, por ejemplo,
y a partir de un proyecto que desarrollamos a nivel regional, que es un estudio estratégico de la energía, pudimos detectar, por ejemplo, más de 400 sitios arqueológicos que están situados y están georreferenciados en los puntos verdes. Entonces, ese tipo de proyectos nosotros podemos realizar también. En cuanto a la experiencia e iniciativas previas que he podido participar, esta es la más actual. eh, la- Empezamos el año pasado, continuamos a partir de ahora todo el año, pensando en la utilización de metodología, pensando en la utilización de estrategias comunitarias y conocer el territorio. Nos dimos cuenta que efectivamente gran parte del territorio de la región del Maule, que poseía, lo anteriormente dicho, una serie de cantidades de elementos culturales patrimoniales, habían sido destruidos o estaban en constante intervención, no solo de tipo natural, sino que también de tipo antrópico. La gente iba y los destruía. Entonces, a través de un trabajo de más de un año, ya llevamos 3 años trabajando con las comunidades que habitan en los sectores aledaños a donde están los sitios arqueológicos, descubrimos básicamente que un tema fundamental tenía que ver con la creación de juegos de mesa. eh, Hemos pasado de hacer juegos de videojuegos a hacer juegos de mesa. Entonces nos reunimos con expertos, nos reunimos con la comunidad y la comunidad nos dijo, sí, efectivamente, para generar conciencia acerca del territorio y acerca del patrimonio, sería interesante poder generar mecanismos que nos permitieran conocer y generar conciencia. Y ahí surgió la posibilidad de hacer cartas, un juego de cartas, con la particularidad que este juego de cartas tiene tecnología aplicada, tiene realidad aumentada y realidad virtual. Entonces, cada naipe contiene un QR donde uno puede acceder al petroglifo, por ejemplo, en 3D, o bien a hacer un viaje en 360 en el lugar. Entonces, el juego se llama Guardianes del Petroglifo, va a estar disponible pronto en algunas tiendas aquí del país, y que es un trabajo netamente que se hizo en la región del Maule, se hizo con la comunidad y que permite acceder al mundo entero para que la gente pueda conocer, valorar y hacer conciencia acerca del patrimonio local. ¿Ok? Así que cuando tengan los juegos ahí les voy a mandar una set. Aquí estamos realizando Focus Group, que es una metodología bastante interesante por desarrollar. Ahora con la tecnología que tenemos y los software, nosotros siempre hacemos los grupos de discusión que duran aproximadamente 2 horas, 2 horas hasta 3 horas. Utilizamos también como análisis de datos el Atlas T o el En Vivo, que son los dos software que nos permiten analizar los datos y ha traído muy buenos resultados. La mezcla entre grupos de discusión, por ejemplo, y el Café del Mundo, que probablemente lo hayan escuchado, una metodología bastante innovadora, permite que todas las personas que participan en este taller generen su em, pensamiento en base a objetos concretos, ¿ok? Y eso permite entonces generar una discusión y una propuesta colectiva, una co-creación o codiseño. Ahí en esa mesa hay arqueólogos, hay psicólogos, bastante hambre. Y fundamentalmente tiene que ver con esta contribución que hace a nivel comunitario. Acá, como decía, metodológicamente se ocupa el grupo de discusión con expertos, se ocupa el Café del Mundo, que puede ser hemos tenido 60, 80 personas participando, y lo más importante que a través de estas metodologías hemos conectado directamente con las comunidades. Estas son escuelas que están, colegios que están alrededor de los sitios de arte rupestre. eh, Contribuimos al desarrollo del currículum, las personas participan, las comunidades participan, y efectivamente ahí estamos haciendo una exposición en el sitio en donde se encuentran los petroglifos. Entonces, creamos acceso para todos, hay una educación que es asequible y que pueden generar también mayores conocimientos, no solo desde el punto de vista material de la piedra, sino que también del patrimonio cultural intangible. Eh, la reconstrucción de historias, leyendas en torno a estas temáticas. Eso hemos logrado a través de esta metodología. Y siguiendo en la misma línea, incorporando definitivamente la tecnología al tema de los estudios de los diagnósticos fundamentalmente, tenemos
creamos un museo virtual de la región del Maule. eh, Técnicamente funciona bastante bien, de hecho ustedes lo pueden descargar gratuitamente de la página de Microsoft. Así es que lo pueden descargar, lo actualizamos hace poco también con estos sitios. Ahí pueden ver fotografía en 360 de los petroglifos, pueden ver modelos en 3D y pueden también generar información con respecto al tema. Así que ahí es una buena práctica. Yo creo que es una instancia como proyecto que permite que todas las personas puedan conocer todos los elementos más importantes del territorio. ¿Ok? Y ahí está la página de acceso. Otra experiencia que todavía no la hemos concretado 100%, aquí la región del Maule, como les decía, tiene 30 comunas. Las 30 comunas deben este año, 2026, generar un plan de acción comunal de cambio climático. Si no lo hacen, probablemente el alcalde sea sancionado con algún presupuesto determinado o incluso con total abandono de deberes. Así que los municipios de Chile deben hacer este plan de acción. Entonces nos pidieron una propuesta y nosotros generamos una propuesta para una municipalidad en particular para iniciar un modelo acerca de este plan. La siguiente, por favor. Este es un plan que también tiene una estructura metodológica que nos permite generar una fase inicial de ordenamiento, una segunda fase de diagnóstico y una tercera fase de diseño. El tema del diagnóstico es fundamental. Y aquí detenerme un segundo en términos de la estrategia metodológica desde el punto de vista institucional. Muchas de ellas están centradas en procesos participativos que no necesariamente son vinculantes. Es decir, la mayor parte o gran parte de los instrumentos que hemos visto son consultivos. Entonces, siempre cuando logramos hablar con las comunidades, se cambió el IS, se cambió de pantalla, se perdió la presentación. Ahí sí. Gran parte de los instrumentos que nosotros utilizamos, siempre hacemos, las comunidades nos dicen, bueno, lo que yo hablo, lo que yo aporto, ¿se incorpora en el documento final o no? Entonces siempre es una gran discusión. Por eso es importante que al momento de generar o participar en este tipo de instancias, se consulte inicialmente si el instrumento, el tipo de abordaje, la dimensión que plantea va a ser de tipo participativo, va a ser consultivo y que termine el modelo clásico de extractivismo donde la gente va, la universidad va, o el instituto va, o la empresa va, habla con la gente, le saca los datos y nunca más aparece. Entonces, por eso nuestra propuesta básicamente tiene que ver con un diagnóstico participativo, vinculante y que efectivamente la persona logre integrar toda esa información al final del proceso. La siguiente, por favor. Y en ese sentido, como les comentaba, desde el punto de vista de la antropología, hemos tratado de incorporar una serie de instancias que nos permiten, desde, por ejemplo, el uso de entrevistas que tienen que estar efectivamente bien diseñadas, con guiones temáticos bien definidos, son más bien entrevistas semiestructuradas técnicamente, que son analizadas desde el punto de vista más técnico a través de procesos de codificación que se utiliza bastante el Atlas T en este caso, que en el fondo no es la gran maravilla, pero permite ordenar la información a través de los diferentes códigos y análisis de datos. También los grupos de discusión ayudan mucho en este aspecto. Grupos de discusión y focus group, que tiene su diferencia más bien técnica, que es importante también señalar. Procesos de observación participante y no participante, que nos entregan mucho datos al respecto. Y, ¿por qué no?, los relatos en torno a las historias de vida de las comunidades hemos tenido casos muy importantes que han permitido incluso generar libros al respecto y reconstruir historias que ya se habían perdido. Entonces, esta es una mirada más bien clásica de los enfoques que nosotros utilizamos para este tipo de intervenciones. La siguiente, por favor. Y como les comentaba, lo particular
de este tipo de intervenciones es que acá en Chile se habla de como una viga transversal, un elemento que trasciende toda la etapa y integra el sistema como tal, y este elemento clave es el contexto. Entonces, hay un cambio de paradigma centralizado en las comunidades que tiene que ver con que el contexto territorial va a guiar el diseño del proyecto y no al revés. En algún tiempo, acá en nuestro país, en nuestras comunidades, en nuestras instituciones, los proyectos se hacían desde el gabinete y luego, hecho el gabinete, iban efectivamente a ver si la realidad operaba en términos de que el diseño funcionaba o no funcionaba. Entonces, ¿qué pasaba? Al medir los diferentes indicadores, uno decía, bueno, que en realidad la gente no participa, el proyecto a lo mejor no funcionó y estaba tan bien hecho. Claro, bien hecho desde el punto de vista técnico, desde la oficina, pero la realidad era otra. Por lo tanto, el paradigma fundamental tiene que ver con que el contexto territorial nos guía y nos orienta. Y luego viene el proyecto. ¿Mm? Otro elemento que también va directamente relacionado con esto tiene que ver con el lugar, el espacio geográfico, en concepto más bien de geografía humana, el espacio geográfico, el lugar que efectivamente ponen en valor. Es como el concepto del patrimonio, que en realidad no es estático, es un proceso. Entonces, aquí el lugar, el espacio geográfico, las comunidades en general brindan ese valor y hacen que este espacio geográfico genere ciertos valores que las personas van a resaltar y generar a partir de ahí una serie de proyectos que no solo surgen a partir de necesidades, sino que también surgen a través de iniciativas propias que permiten en el fondo generar, ¿por qué no?, mejorar la calidad de vida en diferentes ámbitos. Y termino esta parte pensando, bueno, no encontraba una imagen como que reflejara un poco este estado actual o esta situación que hemos conversado y encontré esta imagen que tenía que ver un poco con que muchas veces los paradigmas tradicionales nos obligan a mirar la realidad desde nuestro propio cuadrante como aparece ahí en la imagen. Cada uno de los que están ahí tiene su propia imagen y su trozo de imagen del elefante y nadie tiene la mirada genérica integrada, por lo tanto, de ahí que el concepto clave tiene que ver con este contexto, mirar el contexto desde una mirada más integral y no quedarnos en esta mirada parcializada que no hace mucho aporte finalmente al diseño del proyecto. Bien, y de ahí entonces la necesidad desde el punto de vista institucional, desde la educación superior, hemos tenido experiencia en las políticas públicas también generadas en el territorio, de ver en el fondo que la comunidad genera enormes aportes al territorio. Pero para conocer esos aportes debemos conocer qué es lo que hay, la fotografía actual del territorio. Entonces, estos diagnósticos eh, nos permiten aproximarnos a estas comunidades locales. Entonces, la región del Maule, como les comentaba, desarrolló hace poco una estrategia regional de desarrollo. Eso es súper importante a nivel regional, es decir, 30 comunas, las 30 comunas participando en tratar de ubicar su visión, su misión. Por lo tanto, las personas que generan estos instrumentos deben estar conscientes de que la participación aquí es clave para poder desarrollar este tipo de documentos. Entonces, la siguiente, por favor. Tenemos la Estrategia Regional de Desarrollo, tenemos que tiene una serie de etapas. Como ustedes pueden ver, lo importante es que la definición de etapas nos aporta la posibilidad de generar indicadores y estos indicadores que son súper importantes nos permiten también asumir el seguimiento, el monitoreo, el control y el impacto o la contribución que genera el instrumento, como en este caso la estrategia. La siguiente, por favor. También tenemos a nivel de región una estrategia de innovación social. O sea, por lo tanto, tenemos el territorio bien fotografiado con esta estrategia regional, con los ejes de desarrollo, y por otro lado tenemos una estrategia de innovación social que nos permite generar mecanismos que nos van a permitir apoyar diferentes instancias que son creadas no solo de las comunidades locales, sino
también aquí integra las instituciones de educación superior y otro tipo y la sociedad civil. En este caso, por ejemplo, el gobierno regional tiene un fondo de innovación que las universidades pueden postular. Nosotros postulamos estos fondos, por ejemplo, para hacer los juegos de mesa de arte rupestre, pero para poder generar y ganar nuestras propuestas, nosotros tendríamos que estar alineados tanto con la estrategia regional y con la estrategia de innovación. Y eso permite generar esta pertinencia. ¿Mm? También me ha tocado participar, ya esta es mi tercera estrategia, una estrategia de desarrollo de energía. La siguiente, por favor. Una estrategia que nos permitió entender desde el punto de vista de las potencialidades como región. Yo creo que somos una de las regiones que tiene mayor central hidroeléctrica, por ejemplo, de Chile. Por lo tanto, había que entender esta temática desde una mirada más integrada. Hicimos muchos talleres regionales, talleres provinciales, entrevistas a expertos, talleres online con las personas que están a cargo de este tema y logramos sistematizar en cada una de estas instancias. Lo interesante es que todos estos proyectos, acciones, ¿cierto? Son proyectos a nivel de gubernamentales, con fondos gubernamentales, nos permiten hacer artículos científicos al respecto. Entonces, cada estrategia en la cual trabajamos, nosotros tratamos de generar un artículo. Entonces, ahí en la presentación va a estar ahí, el artículo salió en un libro de geomática. Ahí está el libro que fue publicado a fines del año pasado. Entonces, ustedes pueden encontrar detalles de estos enfoques. ¿Mm? La siguiente, por favor. Como les comentaba, esta es una estrategia de participación ciudadana que tiene las siglas PERSON, Programa de Estrategia de Energía Regional. Nos pidieron a nosotros con nuestro equipo de participación ciudadana poder generar estrategias que nos permitieran llegar a las comunidades, romper este paradigma extractivista de información y generar un vínculo con el territorio, sobre todo con los conflictos socioambientales que existen aquí en la región del Maule con la central hidroeléctrica y también, que era increíble, pero descubrimos también ciertos conflictos con la instalación de energía solar, de paneles solares en sectores que son agrícolas. Entonces finalmente era como la gran conclusión, región del Maule, zona rural. Queremos ser un potencial agroalimentario o queremos ser potencial energético que alimenta al país y venda energía al mundo. O sea, esas discusiones se han dado en pleno en los sectores eh, más aislados de la región a través de este tipo de participaciones y de instancias. La siguiente, por favor. Eh, Aquí fundamentalmente utilizamos, como les comentaba, para el levantamiento de la información Café del Mundo, que logramos agrupar entre 80 y 100 personas de las diferentes comunidades, y un ejercicio que también les sugiero, que se llama mapeo colectivo, probablemente lo conozcan, con la idea de que las personas descubren y dibujan su propio territorio, transfiriendo la información de su mente y su corazón al papel, lo que genera un mayor vínculo al territorio. ¿Sí? La siguiente, por favor. Es importante el Café del Mundo. Yo lo sugiero porque a mí me gusta harto hacerlo cuando tenemos 80 o 120 personas. Es increíble como mientras más algunas personas nos decían, no, hay mucha gente, ¿cómo va a ser posible participar? Que todos participen, pero efectivamente el Café del Mundo, y lo recomiendo, es una técnica de innovación social que permite trabajar temáticas a partir de una cantidad importante de personas, pudiendo ser 100, 200 personas en una misma instancia. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor, porque es el Café del Mundo, la dinámica. Esto es importante porque eh, uno de los problemas que hemos tenido nosotros cuando contratamos los servicios de consultoría, eh, no, siempre teníamos problemas porque los consultores en realidad no tenían muy bien estructurados algunas propuestas y había problemas de análisis de los datos. Entonces, ahora uno como consultor se da cuenta que efectivamente no basta con solo hacer una dinámica entretenida, que en eso hay muchos expertos, sino que esta dinámica entretenida tiene que contar con una estructura que permita que los datos puedan ser analizados sistemáticamente. Entonces,
para el Café del Mundo, por ejemplo, nosotros hacíamos paneles grandes, imprimíamos en un plotter láminas de 1 metro por 1 metro y medio, donde poníamos una pregunta central y esa pregunta tenía ciertas dimensiones y para cada dimensión la gente con un post-it iba escribiendo o en el mismo papel iba escribiendo cada uno de los aspectos centrales a los cuales refería la pregunta. Eso nos permitía que cada respuesta fuera un código y en el proceso de codificación del plan de análisis pudiéramos tener muy buenos resultados. Así que también esto es súper importante de ser sistemático y riguroso. La siguiente, por favor. Como les decía, también otra metodología que he descubierto y que funciona más bien tiene que ver con el mapeo colectivo, la posibilidad de que la gente, la propia gente y las comunidades puedan describir su territorio y plasmarlo en un papel. ¿Sí? La siguiente, por favor, tenemos una imagen del mapa que fue construido. La siguiente, por favor. Aquí vemos a las personas que participan del taller con este plano de la región, de su provincia, de su ciudad, y a partir de ahí, entonces ellos van indicando, por ejemplo, qué sectores son los más importantes o los más relevantes, o aquellos sectores que efectivamente son necesarios de intervenir o de no intervenir, pero es la propia gente la que define los objetos de valoración. ¿Mm? La siguiente, por favor. Así, al final, los resultados del mapa colectivo terminan siendo súper importantes porque aparte del dibujo, aparte del símbolo, ellos describen y colocan las características más relevantes del sector. Entonces, finalmente, eh, los sectores que estaban aislados o las personas que no tenían voz, entonces presencian ahí y se visibilizan en términos no solo problemáticas, sino que potencialidades del territorio. Eso, el siguiente, por favor. Acá tenemos algunas imágenes de las instancias participativas con la metodología Café del Mundo. Como ustedes pueden ver, son salones grandes, salones de teatro, de salas, de gimnasio, que nos permiten agrupar una cantidad importante y efectivamente teniendo el cuidado así de tener un orden, de tener identificaciones, de tener monitores que están presentes, facilitadores en cada una de las mesas, por ejemplo. Bien, dentro del contexto de las políticas, de la estrategia, de los mecanismos pertinentes, acá en Chile, el año 2023, y esto me tocó trabajar con la gente de enfermería y de medicina, salió un decreto donde establecía el tema de la salud con pertenencia cultural. Es un tema interesante, puesto que aquí en la región del Maule, si bien es cierto, la comunidad indígena no es muy masiva, tenemos 1 millón de habitantes en la región del Maule, y tenemos 50.000 personas que se declararon relacionadas con alguna comunidad indígena. Pudimos entender el proceso y conversar con ellos. Invitamos a las comunidades a participar, las llevamos, hicimos un taller con los estudiantes de enfermería, comentamos esa temática. Es un tema interesante en términos de que la salud con pertinencia cultural desarrolla ámbitos y objetivos, eh, instala un modelo de salud intercultural que debería estar presente en todos los servicios de salud de Chile, eh, instalan la presencia de, de un facilitador intercultural que es de alguna forma el que genera el vínculo entre las comunidades y los servicios de salud, entre la salud tradicional y la salud y el enfoque biomédico. Entonces es importante que los profesionales, en este caso era estudiantes de primer año de enfermería, tuvieran claro este tipo de perspectivas. También resultó ser un proceso bastante importante para desarrollar competencias genéricas y disciplinarias también a nivel de la carrera. El siguiente, por favor. Acá tenemos una foto donde se hizo una ceremonia intercultural que de alguna forma marcaba los inicios de este proceso de entender la salud con pertenencia cultural en el hospital regional que está ubicado aquí en Talca. Entonces, como ustedes pueden ver, hay varios integrantes de la comunidad indígena mapuche
que hacen una ceremonia inicial y permiten también a través de este facilitador intercultural poder comprender y comunicar tanto la salud tradicional, ancestral, con la salud o el enfoque biomédico. La siguiente, por favor. Bien, hemos hablado un poco, en resumen, hemos hablado un poco acerca de ciertas metodologías, ciertas estrategias que nos han permitido un poco conocer el territorio, articularnos con las comunidades, entender su realidad a partir de su propia visión, eh, pero es importante también el desarrollo de ciertas habilidades o competencias desde el punto de vista del estudiante, por ejemplo. Entonces, esto lo hice con la carrera también de enfermería. En algún momento habíamos visto el tema de pertenencia cultural y notábamos que, si bien es cierto, los estudiantes lograban entender el proceso, la idea era también habilitarnos para poder instalar este tema a nivel ya más bien comunitario. Entonces, tomamos la opción de hablar con un organismo que se llama en Chile Corporación Nacional Forestal, CONAF. Eh, en estos momentos le informo que también efectivamente estamos pasando por un proceso crítico en la región del Maule. Hay incendios forestales muy fuertes. Hay una cantidad importante de gente que ha perdido la vida por los incendios. Entonces estamos como en una etapa crítica ahora en el verano con 37, 38 grados de calor aquí en Talca, en la región. Así que estamos... Y esta institución, que es la Corporación Nacional Forestal, también se preocupa de esta línea. Ellos nos capacitaron a nosotros como profesores y a los estudiantes a aprender una técnica que es japonesa. Yo pensé que era más ancestral, pero una técnica japonesa que es del año 82 y que se llama baños de naturaleza. ¿Sí? La siguiente, por favor. Esta estrategia terapéutica nos va a permitir o nos permitió indagar en ciertos aspectos que no teníamos contemplados. Esta estrategia terapéutica, pedagógica, viene de Japón, Shinrin-yoku, que básicamente literal es un baño de bosque, eh, que está asociado y se complementa muy bien con la técnica que se llama grounding o conexión a tierra, y que está asociado también con esta mirada a la cosmovisión de pueblo originario. ¿Mm? Sumado a la vitamina N, que es una técnica que lo desarrolló una fundación colombiana del corazón y parques nacionales de Colombia. Yo creo que estas cuatro técnicas, que son más bien terapéuticas, no farmacológicas, han permitido que los estudiantes puedan alcanzar un nivel de aproximación al entorno bastante alto. ¿Sí? La siguiente, por favor. En este sentido, por ejemplo, esta técnica que se llama baño de bosque o baños de naturaleza, que nosotros la inauguramos acá, tiene que ver con una práctica que de alguna forma ha tenido bastante efectos físicos y mentales y psicológicos que tienen que ver con la promoción y prevención de la salud. El hecho de de generar una inmersión en un bosque con su entorno natural, caminar lentamente, respirar y percibir a partir de todos los sentidos, genera cierto confort para las personas que participan en esta instancia. La siguiente, por favor. También el grounding, que tiene que ver con el acceso, también el contacto físico. En general nosotros llevamos a los estudiantes a diferentes parques aquí en la ciudad o a la cordillera, y los estudiantes descalzos caminan por cierto espacio y tienen este contacto directo con la naturaleza que es bastante terapéutico, sumado a esta cosmovisión de pueblo originario que están asociados con el entorno, con este buen vivir, con la conexión directa con la naturaleza, con los animales y más esta acción preventiva y terapéutica de vitamina, que es la vitamina N en el fondo no es que sea algo químico, sino que es la vitamina naturaleza, donde en el fondo las personas son sensibles y se genera mayor concientización cuando experimentan este contacto directo con el entorno. Entonces, acá tenemos una técnica que son bastante innovadoras, que generan contacto y vínculo directo. La siguiente, por favor.
y que nos ha resultado bastante bien. Acá estamos con los estudiantes. Los estudiantes, al no conocer este tipo de estrategia, al principio están medio cautos al respecto. El hecho de ir a un parque, sacarse los zapatos, caminar, generar ciertas dinámicas al respecto, eh, permiten de alguna forma esta reflexión, esta reflexión de cómo yo como individuo me contacto con el otro, con la naturaleza, con mi entorno. Entonces, también son experiencias que nos ha resultado bastante bien, así que sería interesante poder conversar en algún momento acerca de esto. ¿Sí? La siguiente, por favor. Eh, la siguiente, sí. Entonces, por un lado, tenemos el territorio, las comunidades, las personas, el entorno, la política institucional, estratégica, que nos permite mirar un poco el territorio desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la gobernanza, y tenemos los diferentes actores que participan en este tipo de instancias. Es súper importante para cualquier tipo de proyecto que surge del lugar de origen, del espacio geográfico, identificar a los actores a través de una base de datos, a través de un mapa de actores, por ejemplo, que es súper interesante. Este mapa de actores permite generar esta intervención o esta intensidad. En el caso de la Universidad de Talca, por ejemplo, acá en la región tenemos Universidad de Talca, la Universidad Católica, tenemos tres o cuatro, la Universidad Autónoma, institutos profesionales también, todos con esta idea del concepto de vinculación con el medio. Entonces, como ustedes pueden ver, es una entidad que está instalada en la política, en la misión, en la visión, se caracteriza fundamentalmente porque esta vinculación es permanente, sistemática y es bidireccional. Ese es como el concepto clave, la bidireccionalidad. La vinculación con el medio dejó de ser unidireccional. No es que la universidad va, capacita y se devuelve. Aquí eso no es vinculación con el medio. Aquí es bidireccionalidad, sustentabilidad y generación de impacto o contribución. ¿Sí? Adelante, la siguiente, por favor. Por lo tanto, en este caso me tocó trabajar en un modelo, en mecanismos dentro de la política, mecanismos operativos que nos permitían entender un poco conceptualmente cómo funciona el ámbito de la vinculación con el medio. Y ahí entonces creamos este modelo que partía de esta ex vicerrectoría de vinculación con el medio, ahora dirección general, una dirección general de vinculación con el medio que está instalada dentro de la estructura orgánica de la universidad, que trabaja en base a misiones y que esas misiones son co-construidas con la comunidad, una comunidad que está identificada a través de este mapa de actores y con una comunidad interna que posee un flujograma que identifica cada una de las funciones y los roles que debe cumplir para dar finalmente generar este producto que es en el fondo co-construido con todos los actores. La siguiente, por favor. Entonces, por eso es importante que cada vez que se genere una iniciativa de este tipo, se pueda identificar en el diagnóstico los grupos de intereses, es decir, grupos de interés en términos de mapas actores. Sabemos que hay un grupo X de la sociedad civil que trabaja con ciertas temáticas, este es el tipo de temática y lo incorporamos dentro de las políticas y su vinculación. Por eso es importante y la misión que tenemos nosotros como investigadores sociales de tener claros los conceptos de bidireccionalidad, los conceptos de mapa de actores, el grado de influencia, análisis de los datos y contexto. Yo creo que en ese sentido tenemos ventajas comparativas como línea de investigación. La siguiente, por favor. Y ahí, para terminar solo en esta parte de la vinculación con el medio, siempre me quedo dando vuelta el tema de la vinculación con el medio, desde las políticas, y ya se convirtió en una especie de mantra que repito permanentemente, y que no toda acción de vinculación es vinculación con el medio. ¿Por qué? Porque a veces habían acciones que se declaraban vinculación con el medio. Por ejemplo, ir a hacer un taller a una localidad aislada y solo ir una vez, eso no es vinculación con el medio. Si la acción o la intervención es sistemática, es rigurosa,
genere impacto y es sostenible en el tiempo, eso es vinculación con el medio, porque hay una, y es co-construida, eso es bidireccionalidad. ¿Ok? Entonces, por eso lo mantengo ahí como un mantra permanente. ¿Sí? La siguiente, por favor. Eh, por lo tanto, esta vinculación con el medio, que funciona a partir de la bidireccionalidad, es súper importante porque además, en el ámbito de educación superior, contribuye no solo a investigar, a generar paper, no solo a generar conocimiento, sino que también contribuye a la formación de los estudiantes. O sea, una buena acción de vinculación con el medio, que es bidireccional, que es sustentable, que es construida, debe alimentar y retroalimentar los planes de formación de los estudiantes. Eso también es súper fundamental. Entonces, si queremos como universidad hacer vinculación con el medio, eso tiene que instalarse dentro de los planes de formación, a través de prácticas, a través de módulos disciplinares, a través de módulos complementarios, a través de minor, pero tiene que haber una retroalimentación directa entre lo que se hace y lo que se aprende dentro de los planes de formación. La siguiente, por favor. Por lo tanto, y para terminar esta parte, para que estas relaciones que se generan a nivel de entidad de educación superior, instituto, generen el impacto o la contribución deseada, tienen que ser sostenibles, tienen que ser bidireccionales, tienen que haber una contribución amplia por todos los sectores, tienen que generar contribuciones, tienen que generar mecanismos de cuentas, rendición de cuentas. La gente tiene que haber transparencia al momento del desarrollo de iniciativas, tienen que estar identificados los grupos de interés que van a participar para que esto no sea una acción extractiva nomás. Tiene que instalar nuevas formas de relacionarse con el medio, eso también es importante, establecer ciertos estándares y criterios, no solo metodológicos, sino también en términos de enfoque, y generar nuevas metodologías, porque en el fondo a veces quedarnos con el solo cuestionario, por ejemplo, eh, no va a ser tan enriquecedor que generar otro tipo de metodología. La siguiente, por favor. Algunos proyectos emblemáticos que siempre suelo presentar, tiene que ver con un programa en el cual fui director los 3 primeros años cuando se inició con el proyecto, en el año 2006. Ya este proyecto ya más de 15 años, me tocó implementarlo. Es un proyecto que permite que profesionales que egresan de la carrera puedan incorporarse en las diferentes entidades públicas de la región del Maule, estas 30 comunas, 30 municipios, y puedan desarrollar ciertas competencias, trabajar durante un año en esa localidad y poder generar desde proyectos institucionales, proyectos de las comunidades. Lo importante es que hay comunidades donde hay profesionales del área de arquitectura, diseño, de salud, que salen de último año, no tienen la experiencia, cuando van a buscar trabajo le piden experiencia, pues no la tienen. Entonces, este programa permite incorporar a los profesionales que recién egresan de las instituciones a estas instituciones que carecen de profesionales y carecen de proyectos. Por lo tanto, todo lo anterior que hemos conversado se concentra en este ejemplo, que puede ser muy bien instalado para profesionales recién egresados de la carrera o también para la fase de pregrado, que pueden ser a través de prácticas profesionales y otro tipo de instancias. Entonces, por eso es importante este tipo de instancias que se han mantenido durante tanto tiempo. Hace poco se celebraron los 15 años, 16 años del programa. Eso, y solo algunos datos, entre el año, solo el 2006 y el 2021 hubo más de 1.300 intervenciones y proyectos de estos jóvenes profesionales, generalmente son 20 los profesionales por año. eh, 47% formulación de proyectos sociales, ¿sí? Una cantidad impresionante de dinero que fueron, en general van a municipios que son bastante pobres en términos de profesionales y presupuesto, y estos profesionales llegan a incrementar el recurso humano y incrementar el presupuesto municipal porque generan proyectos, gestionan desde ámbitos de asesoría jurídica,
desarrollo económico local, auditoría interna, salud también, soluciones habitacionales con los arquitectos. Entonces, imagínense, un profesional que recién egresa tiene la posibilidad de desarrollar durante un año un trabajo específico en un sector público que carece de profesionales. Además, se le suma un diplomado en gestión pública. Entonces, termina el año y es muy probable que el profesional siga en la institución o ya va a salir al mercado con un año de experiencia, con un diplomado y se enriquece bastante el proceso. Eso. Y finalmente, como conclusiones, como para ir cerrando la conversación, tiene que ver un poco con que el espacio geográfico, el lugar que aparece en este contexto, es importante y es súper clave. Eh, una comunidad que identifica su singularidad puede generar una oferta de valor única y reemplazable. Poner en valor un sitio, una comunidad, por las propias comunidades, también genera un grado de identificación y de pertenencia bastante alto. El paradigma de que el contexto es primero es fundamental. En lugar de desarrollar algo y adaptarlo al contexto, lo que pasaba antiguamente, no debería ser así, porque es el contexto quien debería el diseño del proyecto. O sea, y nada más de hacer los proyectos desde la oficina y después vemos si funciona o no funciona, sino que en el fondo hacer el proyecto del contexto y con las comunidades. El uso de metodología participativa efectiva es un gran aporte en talleres masivos. El uso de entrevistas etnográficas también es interesante en términos de la profundidad, mapeos colectivos y grupos de discusión y Café del Mundo cuando hay mucha masividad. Entonces tenemos que entrenarnos en ese tipo de estrategia. Y la siguiente, la verdadera, como este mantra, esta verdadera vinculación con el medio se da cuando la iniciativa es sostenible y sustentable, porque se sostiene en el tiempo y considera enfoque económico, social, ambiental, cuando es bidireccional, cuando hay un aporte entre todos los actores que participan, cuando genera un impacto real, una contribución. Ya no se habla tanto de impacto, sino que se habla más bien de contribuciones y con mecanismos que permitan en el fondo conocer la transparencia. Por eso es importante un set de indicadores. Y una de las cosas bien importantes también, que tiene que ver con el reconocimiento a las comunidades, la puesta en valor, esta integración de saberes, que el conocimiento no solo está ubicado en las universidades, el conocimiento está en el territorio, está en el lugar, está en el espacio geográfico, por lo tanto necesitamos entender y combinar estas perspectivas académicas, científicas, ciencia, arte, más patrimonio, que nos permitan ampliar este potencial transformador de proyectos a través de todos los participantes y de todas las comunidades. Eso. Y la última, vuelvo a la presentación ahí. Eso. Ahí está mi correo electrónico. Si quieren el envío de alguna información, algún proyecto específico, vamos a estar ahí dispuestos a conversar sin ningún problema. Así que si hay consultas, preguntas, estamos aquí al habla. Ay, doctor Pablo, no, muchas gracias por la presentación. Excelente, muy claro. Bueno, ahí preguntemos, demos el espacio a la... Ay, bueno, yo no representé a la profe Natalie, qué pena que también es directora de un curso y que es de la red de tutores, ¿cierto? Entonces, abramos el espacio para las preguntas o alguna inquietud, alguna claridad que sobre la conferencia. Más que conferencia, como el compartir esta experiencia tan interesante que nos, experiencias tan interesantes que nos trajiste hoy para compartir con nosotros. ¿Alguna inquietud, chicos, chicas, profe? Ah, pues yo no tengo pregunta, pero sí quisiera agradecer a ustedes por esta información tan interesante. Lo que más me encantó es que son casos muy reales, prácticos, tangibles, y yo creo que sí podríamos replicarlo en nuestro trabajo y de repente pues hacer como variaciones. Gracias. Mm.
de las metodologías o de las estrategias que nos proponías ahora me pareció también muy interesante. Em, ¿Alguien más? Bueno, te pregunto algo, o sea, este proyecto que es todo focalizado en la región del Maule y ahora mostrabas que es un proyecto que ya se articulado a las políticas públicas, se va a ir o sea, empezó en el 2022 y se va a ir hasta decías allí, hasta el 2042, ¿cierto? Hasta el 2042. Es decir, ya Sí. hicieron como toda esa proyección, ese trabajo articulado y la inversión de recursos, que es algo que también pues se pone mucho de manifiesto en los Mm, cursos, y es que se necesita ese trabajo articulado, es decir, tú eres el profesional y que participa de todos los proyectos, ¿cierto? No obstante, el equipo que está conformado, porque mira que eso está también aunado entonces a esos territorios y a esos presupuestos del gobierno, ¿cierto? Para poder hacer ese tipo de proyecciones y de trabajos y todo esto. ¿Nos puedes contar como aclarar un poquitico ahí, porfis? Eso es de mucha Sí, gestión. sí, sí, hemos conformado ya. Yo trabajo aquí, ahora en varias universidades, pero fundamentalmente comencé mi trabajo en la Universidad de Talca desde el año 2006 aproximadamente. Y hasta ahora hemos conformado equipos, yo creo que ya estamos en la línea entre lo transdisciplinario. Imagínate que yo soy antropólogo y me contrató la Escuela de Ingeniería, la Escuela de Ingeniería en Videojuegos. Entonces, como yo desarrollo el tema del patrimonio, la Escuela de Ingeniería tiene todo el tema realidad virtual, 3D. Entonces, teníamos el problema de que el patrimonio cultural se está destruyendo. Entonces, formulamos una iniciativa. Entonces, dijimos, ¿quién nos puede financiar este tema? Entonces, vamos a la estrategia de desarrollo regional que había sido formulada hace poco tiempo y encontramos que uno de los ejes estratégicos era el patrimonio cultural. Por lo tanto, el gobierno regional del Maule, que tiene un presupuesto, destina un porcentaje para proyectos asociados a patrimonio cultural. Y es ahí entonces donde formulamos esta iniciativa, que es un concurso público, y logramos financiar para 2 años este tipo de proyectos. Entonces, en el equipo hay ingenieros civiles, industriales, ingenieros bioinformáticos, psicólogos, diseñadores también. Entonces, y tenemos una persona encargada de administrar económicamente el proyecto. Tenemos un director, que en este caso es Felipe de Soín, que es ingeniero y que es director también de una unidad. Entonces, parte de nuestra práctica tiene que ver con buscar fondos de financiamiento. Pero ese Mm, fondo de financiamiento tiene que estar dentro de la línea que está plasmada en los diferentes instrumentos de planificación regional, puesto que si no está dentro de la línea estratégica, es muy difícil que obtengamos financiamiento. Exactamente. Es uno de los puntos, pues, que en las devoluciones que se hace a los estudiantes, ellos son estudiantes de la especialización en salud mental comunitaria, y es precisamente eso, articular a esos planes de gobierno, a esos Sí. planes de desarrollo, y sobre todo porque aquí hay estudiantes de todas las regiones de Colombia y hay unas ciudades, sí, que ya está como todo listo, digámoslo así, pero hay otras regiones en las cuales los estudiantes, a partir de de esa titulación que obtienen, se convierten en gestores para sus Mm, mismas comunidades, ¿cierto? Y muy lindo esto que vos nos mencionabas sí. aquí cuando nos traías el ejemplo de la universidad, cuando trabajan articulado con medicina, ¿cierto? Mm, Enfermería, esas nuevas prácticas que integran, es decir, son los mismos estudiantes también que entran a engrosar esas líneas de trabajo de estos proyectos de sí. ustedes. Sí. De hecho, este ejercicio en particular el año pasado con las carreras de salud fue muy enriquecedor porque el hecho de aplicar este tipo de estrategia, como los baños de naturaleza, que permitía que el estudiante primero salga del aula de clase. Ya no es aprender en la sala de clase, es aprender Ujú. en la naturaleza. Ya eso primero genera un impacto importante. Segundo, que las temáticas
que nosotros vinculamos, por ejemplo, en el caso de enfermería, como son estrategias terapéuticas no farmacológicas, empezamos a hacer, a través de la temática historias de vida, a reconstruir las prácticas que cada uno de sus familias utilizaban para curar enfermedades, por ejemplo. El uso de plantas medicinales, por ejemplo. Entonces, cada equipo de estudiantes fue formulando su propia iniciativa en base a proyectos. Entonces, al final del módulo presentaban su iniciativa. Y un par de ellas resultó tan bien que dijimos ya, ¿por qué no lo presentamos un fondo concursable? Entonces también Mm, el país y la región, hay un fondo que se llama Fondo de Desarrollo del Arte y la Cultura, donde por ejemplo o el Fondo del Fomento de la Lectura, que podíamos generar la creación de un libro que cuente las principales plantas medicinales que fueron utilizadas por tal localidad. Y ahí empieza. mm, Entonces, eso implica que el estudiante vuelve a su familia, habla con su abuelo, le da un valor especial a su abuelo que tiene 80 años, lo escucha, son instancias de conversación, de encuentro. Entonces hay una instancia de encuentro. Entonces, lo que uno pensaba con desarrollar una competencia disciplinar, que era la formulación de proyectos, aborda también competencias genéricas como trabajo en equipo, liderazgo, pensamiento crítico. Entonces, se nota en la práctica algo más bien integrado. qué linda experiencia. Bueno, no voy a preguntar más, estoy muy preguntona. ¿Algún compañero, la profe, alguna otra pregunta o cerramos así Bueno, ya con yo nuestras preguntas? más que pregunta, agradecer el conocimiento que nos acaba de compartir. Definitivamente nos dejas lo que nosotros estamos viendo en este momento en el curso, que es la teoría, ¿sí? Y ellos que en este momento se encuentran adelantando pues un proyecto de salud mental, ya no lo dejas ahí plasmado lo que es la realidad, ¿sí? Y la importancia de lo que son los proyectos sociales para la salud mental comunitaria, ¿cierto? Reconocer esas particularidades regionales, conocer la historia, conocer la cultura, ¿sí? Como todas esas condiciones socioeconómicas y esa forma que tienen de organización a nivel comunitario para lo que tiene que ver con toda la formulación del proyecto, pero no solo Sí. quedarse en la formulación, sino también en la ejecución. Es decir, estamos hablando, como usted lo menciona y no lo he visto, de un trabajo arduo, de un trabajo obviamente muy bonito como es lo que es el trabajo en la comunidad. Entonces, agradecerle muchísimo porque yo sé que a los chicos les queda muy claro todo lo que compete más allá de un proyecto y la formulación, cómo se da ese proceso también de ejecución y cómo se plasma ya en la realidad. Sí, sí, yo creo que muy bien, yo creo que haciendo un proceso bonito, un proyecto bonito, el dinero llega. Con paciencia, pero Sí, llega. con, con mucha paciencia, pero se va dando. Sí, 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 sí. Sí, ya aquí nos dieron un ejemplo de cómo, porque son varios proyectos, está el de energía, pues de los que mencionaste, el de energía, el de los petroglíficos. Bueno, el de los petroglíficos es las talladuras en piedra, ¿cierto? Que de Sí, pronto no sí, estamos pues, muy exacto. familiarizados con eso, como el arte rupestre, pero en las El arte rocas. rupestre. Sí. Exactamente. Y que nos comentaba, ¿cierto? Hay varios proyectos allí que nos comentaste hoy. Entonces, uno como que conlleva al otro y una vez se inicia, como que es la cadena de proyectos, como dice la profesora Natalie, que nos permite ver que no es quedarse en un proyecto y ya, sino seguir Mm. avanzando. Con eso. Y también las relaciones que se establecen, ¿cierto? Pues, la diplomacia, Sí, la gestión. Es decir, es trascender, como decías, el escritorio, sí. ¿cierto? La oficina. Y me parece también muy interesante estos aprendizajes que nos traes hoy. No, excelente, muchas gracias. Esperamos contar de nuevo con tu participación en eventos futuros. Él es súper querido, amable, y nos dejó el correo y las cosas por si alguna cosa. Y no, de todo corazón, muchas gracias, doctor Pablo, y también a todos nuestros asistentes. Gracias, profe Natalia, y la red de tutorías. Muy, Muchísimas muy, gracias a usted, profe, por su gestión. Doctor Pablo, muchísimas gracias por compartirnos ese conocimiento y a los chicos que, pues, por supuesto, aprovecharon este espacio también.
Eso. Y si no, queda la grabación que nosotros la enviamos porque como el curso es virtual, tengan la oportunidad también de escuchar esa experiencia. Por ahí están poniendo manitos. Muchas gracias. Bueno, doctor Pablo, hasta una próxima ocasión y muy, de todo corazón, muy agradecidos. Gracias a usted, muchas gracias por la invitación y Liz, cuando quieran, aquí vamos a estar presente. Claro que sí, gracias. Muy bien. Chao. Chao, Natalie. Chao, un gusto, Natalie. Chao. Chao. Feliz noche. Muchísimas gracias. Un gusto, doctor. Igual, gracias. Chicos, feliz noche. Que estén muy bien. Chao. Profe Natalie, A mi muchas profe. gracias por ayudarme en esa contingencia. No, señora, con todo el gusto del mundo, mi profe. Cualquier cosa Gracias. estamos hablando. Sí, chao.